Y hoy nos complace tener en esta sala a Sotelo, quien es un economista con una muy amplia trayectoria, muy distinguido, miembro expresidente del Colegio de Ciencias, pero además un funcionario público que se ha desempeñado. Fue director adjunto del Instituto para el Desarrollo Técnico y si le sigo nos vamos a pasar toda la mañana aquí leyendo su currículum, pero prefiero que entremos en materia porque me parece que el planteamiento que tiene como responsable de un tema muy importante en el Estado de Jalisco, que es el tema de la discusión del pacto fiscal, es un tema muy vigente a nivel nacional y yo lo he invitado el día de hoy justamente para que nos platique de todo este contexto, de por qué está en este planteamiento de reformar su esquema fiscal, y me parece que lo más interesante es lo que él nos vaya a decir. Un aplauso, por favor, para él. Buenos días a todos, ¿qué tal? Un placer y un gusto estar con los colegas economistas. Espero que conforme vaya dándose la sesión se puedan incorporar más personas. Voy a hacer recuento del por qué abordar este tema y por qué el título de lo que estamos aquí planteando. No hay que olvidar, porque muchas veces se olvida en el análisis económico, de que hay contexto. Y el contexto sobre el cual quiero partir es esta idea de que México es un país federal. Y cuando me refiero a que este país es un país federal, es porque hay un arreglo para que varias partes de este país se ordenen y se organicen. Es como una casa, diría yo, donde hay una clara distribución de competencias entre los miembros de esta federación. Y eso hace y origina que existan distintos ámbitos de gobierno. El gobierno estatal, los gobiernos municipales. Y esta existencia, esta coordinación de estos ámbitos de gobierno, unos con soberanía incluso, otros con órdenes jurídicos propios, y en esta idea de que un arreglo federal no es un arreglo económico, es un arreglo más político, ¿sí? Más que un arreglo económico. Y cuando estudiamos la financiación en países federales, siempre nos referimos a temas de eficiencia y de qué sería mejor que hiciera cada ámbito de gobierno. Sobre todo cuando hablamos de federalismo fiscal. Y siempre es interesante retomar los porqués hablamos de lo que hablamos, y yo siempre he dicho sin tener un punto de partida, y el punto de partida aquí es que esta distribución de competencias entre ámbitos de gobierno en un país federal llama a una idea de cómo serán financiadas las competencias y las funciones públicas que se les asignan a cada ámbito de gobierno. Y entonces ahí viene todo un tema. Y por eso es que el planteamiento que está haciendo Jalisco es que es necesario que se vuelva a revisar el arreglo en materia de cuáles son las competencias, sí, tal vez eso está más claro, pero cómo van a ser financiadas estas competencias de gobierno. Que el gobierno no solamente existe para atender externalidades y problemáticas y corregir fallas de mercado. Si entendemos que el gobierno existe también para promover, desarrollar, generar condiciones, abatir cosas. Si creemos en el desarrollo económico desde lo local, pues tendríamos que hacernos un planteamiento muy serio, muy fuerte en este país. ¿Por qué? Porque en este país
el modelo de crecimiento y el modelo de desarrollo económico ha estado desde hace muchísimos años en una visión federal y no desde lo local o lo regional. Y otra cosa más, que en un país federal pues hay una diversidad y tienden los modelos, las estrategias de desarrollo y de crecimiento económico a estandarizar. Y solamente veamos ahorita, ¿no? El enfoque, yo así a grosso modo puedo decir que el enfoque está más como una vista hacia el sur, en la parte que se quiere usar más del desarrollo y crecimiento económico, hacia el sur. Pero es como un tren, que es al sur y que tenga un empuje, pero esto no debe de hacer los que van más adelantados o tienen que detenerse. ¿Por qué digo eso? Pues porque en la forma en cómo está actuando cada ámbito de gobierno y en la forma como sus funciones, sus atribuciones, podemos decir que hay toda una bronca, hay una problemática. ¿Por qué? Pues porque todos los gobiernos, si quisieran formar parte de la promoción, del desarrollo, de la incentivación de ciertas cosas, deberían de contar con herramientas para tener capacidad de respuesta, pero no tienen capacidad de respuesta. Los gobiernos subnacionales en este país, es decir, los estados y los municipios, no tienen herramientas que les permitan hacer mejor y desempeñar mejor las funciones que tienen a su cargo y promover el desarrollo y promover capacidades y generar condiciones para que este país crezca mejor. Esta es una problemática que habría que revisar con mayor profundidad. La financiación pública de los niveles humanales en comparación con las facultades y las atribuciones que tienen que desarrollar. Y eso es lo que yo, de alguna manera, pongo en el arranque de lo que quiero decir. Quiero decir que, y siempre cuando hablamos de lo fiscal, casi todos hablamos de lo tributario. ¿Quién debe de recaudar? ¿Cuánto se debe recaudar? Pues todo el mundo sabemos que en este país se recauda, digamos, en otros países muy por debajo de lo que debiera o pudiera para poder tener suficiencia para financiar todo lo que se necesita financiar. En este país estamos hablando de un 12 del PIB, ¿no? Del 11, del 12, pero el gasto público es casi del 24, 25. Entonces hay muchos recursos mayores a los tributarios. O sea, no es lo mismo el gasto público en comparación del PIB que el tributario. Y entonces ahorita más bien voy a centrar más mi intervención en también el tema de la financiación y del gasto. Porque mucho se habla de cuánto se necesita y quién debe, de qué tipo de y dónde deben de ser cobrados, y si es suficiente o no la carga fiscal. Pero poco se dice en los foros en qué está haciendo el gasto público con sus objetivos. Y si el modelo de financiación pública en este país es el correcto. Y un poco sería esta idea de que el Estado de Jalisco tiene mucho que ver con la necesidad de revisar cómo es el pacto fiscal de hecho en este país, porque a pesar de que hay un marco constitucional que ha determinado cómo se deberían de financiar las funciones públicas de cada ámbito, pues en los hechos y a partir de 1980, ¿hacia dónde disparo? Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Las famosas competencias de ámbitos de gobierno, casi todos las hemos visto. Y de alguna medida de financiación, es decir, ¿de dónde van a salir los ingresos para poder financiar las funciones públicas? La Constitución ya nos dice, oye, pues van a salir
de algunas de las cosas que son exclusivas para la federación, que solo la federación lo va a poder hacer, algunas que son exclusivas o residuales para los estados, y algunas cosas o competencias fiscales que son exclusivas de los municipios. Y digamos que hay un arreglo general que establece, pero que fue modificado y trastocado con el tiempo porque decidimos construir un sistema de coordinación fiscal. Ese sistema de coordinación fiscal lo decidimos construir producto pues, de una serie de eventos y convenciones que se vinieron dando, donde se decía cómo deberíamos de financiar el gobierno entre los ámbitos. Pero en 1980 se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y ese sistema de coordinación fiscal trastoca el modelo de, digamos, de cosas que puede el gobierno para financiarse. Y ese origen de este sistema tenía como una promesa básica. Déjenme a mí, decía, lo voy a poner en lenguaje muy llano y muy básico, déjenme a mí ser el que recaude, eso decía la federación. Denme a mí las capacidades tributarias y yo a cambio voy a dar dinero y voy a fortalecer sus finanzas públicas. Ese es el arreglo. El de 1980 promete eso. Eliminamos una serie de impuestos, los impuestos mercantiles, creamos el IVA, ¿no? Tratamos de organizar el sistema tributario y tratamos de concentrar las fuentes tributarias a nivel central, a nivel federal. Y va a ser entonces un acuerdo. Deja de cobrar aquello que puedes. Deja de cobrarlo, suspéndelo, manténlo derogado, etc. No lo hagas para que lo haga yo. Simplifico el sistema tributario, lo armonizo y vamos a tener más lana entre todos y te voy a fortalecer. Y entonces haces eso. Y entonces todos los estados firman un convenio de adhesión, se adhieren al sistema y se adhieren al sistema de coordinación fiscal bajo la promesa de que sus ingresos y sus fortalecidos. Y al principio sucede. Los estados empiezan a recibir más dinero de lo que recaudaban. Y entonces todo el mundo veía en el sistema de coordinación fiscal un gran acierto, con un objetivo no mayor, yo diría intermedio, que era la armonización y la simplificación fiscal, que no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento para alcanzar fines. Pero viene desde 1980 y se generó en ese contexto de 1980 y con una red de 1980. Y estamos en el 2022. Y en el 2022 las cosas han cambiado y el sistema no ha cambiado tanto en el origen de esta suspensión de capacidades fiscales. Y que ha convertido a los estados y a los municipios en perezosos fiscales, porque no recaudan y solo estiran la mano y reciben recursos de la federación. Pero también lo que no se dice es que no tienen herramientas fuertes. Tal vez el municipio lo tenga con el impuesto predial, pero ningún estado tiene la posibilidad de gravar el consumo y la renta con fuerza y con gran capacidad, con impuestos generales, etc. Solo aquello que la federación le medio permite, donde es muy ineficiente recaudar. Y eso también es importante ponerlo en el contexto de lo que estamos diciendo. Entonces, pues hicimos un arreglo para ver quién se quedaba con la función de recaudar. Y dijimos, va a ser la federación. Entonces la federación se iba a dar en razón de una cosa que le voy a llamar la recaudación federal participada. ¿Y qué es eso? Pues la suma de todos los tributos federales, menos los de comercio exterior. Y algunos derechos de extracción para compartir de la renta petrolera. Y eso hace que el modelo actual empiece a tener francas deficiencias porque agreguemos otra cosa que sucedió en los 90s, que el gobierno
hizo acuerdos, centralizar funciones públicas que tenía en su competencia y que tendría que garantizar, como es la educación, la salud pública, las descentralizan a los gobiernos locales y les dice, vamos a firmar un acuerdo nacional de descentralización de la salud, de la educación, y le vamos a entrar con más fuerza a la seguridad. Y entonces le dice, te voy a financiar. Y crea, en el 90, crea un sistema de transferencias que se llaman aportaciones federales para financiar funciones públicas centralizadas. ¿Me ayudas? Bueno, eso ya lo dije. Dale. Lo que estamos viendo aquí es cómo se financia el recurso federal. El 57% aprox es la lana que viene de los impuestos y todo lo demás es federal. Es, perdón, no tributario. Entonces, a lo mejor decimos, ¿de qué sirve que sigan elevando los impuestos si la financiación pública pues, es mayor? Pero miren, en los estados y los municipios no podemos cobrar muchos derechos porque los tuvimos que suspender, porque el sistema no podemos cobrar muchos impuestos o de gran porque el sistema federal o de coordinación no lo permite. No porque no queramos, tal vez hoy ya no queramos, políticamente hablando, pero lo suspendimos. La sigue. Buscan los impuestos, ¿no? Bueno. ¿De qué viene la recaudación? Eso ya también lo dije, la ley. Un poco cómo va y cómo nutre el peso del ARP en los ingresos federales, la que sigue, y un poco en qué características está el sistema de participaciones. Como yo no puedo cobrar los impuestos porque firmé un convenio de adhesión y dejé de cobrar los impuestos que podía cobrar según la Constitución y el marco de mis competencias, ahora tu federación lo vas a hacer por mí y me vas a compartir de eso. Y me lo vas a dar. Y por eso es que las participaciones federales son de libre disposición para los estados. Se convierten en recursos propios de los estados. Y esos recursos propios de los estados se ejercen para las atribuciones y las funciones de naturaleza de un gobierno estatal y de un gobierno municipal. Y las otras, las que decía yo, las transferencias federales, que financian funciones públicas en su gran mayoría, educación, salud, seguridad pública, son funciones que tienen recursos que son federales, que le dan a los estados y a los municipios, pero que no pierden la naturaleza de ser federales y que deben de ser gastados conforme a las reglas y las disposiciones federales. Y yo diría, no solo de la norma, sino de la forma en como una dependencia federal quiere que se gaste. Para que tú puedas gastar recursos para seguridad, le tienes que ir a presentar a un sistema nacional de seguridad tu programa de trabajo y te lo tienen que palomear. Ellos quieren que compre chalecos antibalas, pues te dicen, pues ahí gástatelo. Oye, pero yo ya tengo los chalecos antibalas, yo necesito armamento. No, chalecos. Oye, yo ya capacité a todos mis policías con el asunto del primer respondiente. No le hacen. Vuelven a capacitar. Gasta millones de pesos en esto que yo te estoy diciendo. Es decir, el gasto federal que reciben los procesos de descentralización de funciones públicas son tan rígidos, tan complejos para gastar, que no dan los resultados porque no tienen una visión regional y local que sí tienen los gobiernos que enfrentan la problemática.
Es más, por ejemplo, en educación se financia la función de educación básica, los que han estado en esto me podrán entender, y antes te presta para el equipamiento y la infraestructura. No puedes, solo puedes pagar la nómina, ni la pagas porque el lo ves, lo paga la Tesofe, los maestros, y tú tienes la bronca si lo haces mal. Y no te permiten usar los recursos ni para el equipamiento ni para la infraestructura, solo para la operación. Entonces el acuerdo de descentralización está incompleto porque poco a poco aquellos que venían a subsidiar estas deficiencias de infraestructura y de equipamiento han venido desapareciendo. ¿Qué ha pasado? Que muchos municipios tienen que meter recursos adicionales para atender funciones públicas que fueron descentralizadas. En Jalisco, las participaciones que recibimos, 1/3 de estas, que deberían estar orientadas a funciones públicas estatales, tienen que ser destinadas a cubrir la insuficiencia financiera de la salud, de la educación y de la seguridad. Y entonces por eso se dice, o creemos, que tenemos que revisar el pacto fiscal, las condiciones del arreglo para que se tomen en cuenta cosas que ya nos están observando y que están poniendo en jaque la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales. Muchos de ellos quebran financieramente, muchos estados, y muchos otros ya sin tener ninguna injerencia, ninguna capacidad de generar condiciones para el desarrollo regional. Y eso es lo grave. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, si el gobierno lo hace bien, pues qué bueno, estamos creciendo por arriba de nuestro potencial. Si nos ponemos en una línea de arranque con unos 20, 30 países en 1980, yo me acuerdo que se hablaba de los tigres asiáticos, ¿se acuerdan de esa época de los 90? Si nos ponemos en esa línea de arranque de muchos países y los vemos, pues ya nos vemos nosotros muy atrás y ellos muy adelante. En este país se crecen promedios muy limitados desde hace muchos años. Si corremos una línea de tiempo, vamos a ver eso. En este país sigue habiendo cada vez más pobres, en este país los estudiantes cada vez son mayores, en este país la insuficiente capacidad del gobierno para atender broncas como la salud son muy fuertes. Tenemos problemas de desabasto de educación, tenemos problemas de empleo. Nuestro mercado interno está limitado y no estamos generando condiciones. Entonces, si el gobierno, y no lo digo de este gobierno, sino de todos los últimos, digamos, la revisión de los 40 años del sistema de coordinación, tuviera el éxito que debiera de tener, entonces podríamos decir, el modelo sirve y empuja, pero si el modelo hace que cada vez los estados puedan menos, y cada vez la federación tenga más rasgos de que no es capaz de promover desarrollo y crecimiento económico, pues yo creo que tendríamos que pensar en la revisión del sistema de coordinación y de financiación pública, pero tendríamos que pensar ya no con objetivos intermedios como era la simplificación tributaria y la armonización tributaria. Ahora tendríamos que pensar en un sistema de coordinación fiscal o hacendario que permitiera alcanzar objetivos mayores, que permitiera entender que México es diferente y con capacidades distintas, y que en cada región podría tener acuerdos de coordinación fiscal diferentes, actualmente existen, porque son estandarizados. Y no es lo mismo las capacidades que tiene Jalisco, Nuevo León, a las capacidades que tiene cualquier otro estado, como Nayarit, como Colima, que tienen vocacionamientos económicos propios y fortalezas, pero que son distintos. Y si no se reconoce esas diferencias, no podríamos aprovechar mejor esta capacidad que debe tener un país de coordinarse entre unos y otros, en todas las materias, pero en la materia fiscal con mayor fuerza. Por eso, y no tendría que ver nada con la presentación, que ya se las dejaré, porque es nada más una concatenación de esto. Lo que quiero
poner énfasis aquí es que hay una serie de contras muy fuertes del federalismo fiscal en México que hacen necesario su revisión. Porque hay una dependencia muy grande de los gobiernos subnacionales de los recursos que reciben de la federación. Una muy mala eficiencia en el manejo de sus recursos y una mala evaluación de lo que son capaces los gobiernos de lograr con recursos con un poquito mayor flexibilidad. Y que se ven como si fueran, no sé si se crea que el gobierno es como el papá de los gobiernos subnacionales, y luego los gobiernos subnacionales son como los papás de los municipios, porque se piensa que unos son financieramente, ¿sí? Quien tiene el dinero, pues tiene el poder. Pero los ámbitos de gobierno en este país fueron diseñados para cumplir funciones públicas distintas. Al municipio le encargaron cercar servicios públicos directos con la gente. A los estados les encargaron otra cosa, a la federación otra cosa. Y cada quien tiene que cumplir su encargo. Y cada encargo tendría que tener capacidad para financiarse. Ni los municipios tienen capacidad para financiar las funciones que tienen a su cargo, ni los estados, ni la federación. Entonces, gracias. No, entonces un poquito, le damos dale. Ahí detente tantito. Desde hace rato, y esa gráfica no lo traigo, pero los invito a ver cómo ha crecido el presupuesto federal desde el 80 a la fecha. En términos reales, momentales, como quieran verlo. Y cómo han crecido los recursos federales transferidos a los gobiernos estatales y municipales a la fecha. Y van a ver que hay una diferencia muy grande. Más crece el presupuesto federal, crece más. Y los recursos que tienen los estados y los municipios crecen menos que proporcionalmente de lo que crece el presupuesto federal. Y eso hace que se diga entonces que no se está compartiendo todo aquello. ¿Por qué digo eso? Porque si acordamos que el gobierno recaudador de este país te debería de estar dando esa recaudación en razón de eso. No lo hace. No lo hace porque cada vez más su presupuesto está basado en otros elementos que no se comparten con el Estado y con el municipio. Y desde que nació el sistema de coordinación fiscal, hace 42 años, y ya desde hace 25 años, la cantidad que se le da a los municipios y a los estados no ha crecido. El 22% de la recaudación federal participable es lo que le dan. Y creo que es necesario, y en manera de equilibrio, si nosotros hacemos un comparativo de países federales y cómo está su financiación y cómo está la distribución de sus capacidades, vamos a ver que hay un mayor equilibrio respecto de cuánto recauda. Se tendrá que entonces se tendrá que pensar en hacer cosas distintas para hacer un nuevo modelo que permita a los estados, uno, recuperar capacidades perdidas, porque no las tienen. Se tendría que flexibilizar el criterio de la organización tributaria, porque en aquel decía por una razón, porque se contaba con sistemas tributarios muy complejos y que generaban distorsiones muy fuertes, e impuestos que generaban procesos piramidales o inflacionarios. Pero como está la construcción del sistema tributario y como están las características de estabilidad de los impuestos que tenemos, es factible que los gobiernos locales puedan recuperar ciertas potestades fiscales perdidas, puedan recuperar ciertos cobros que ahora no pueden cobrar, y el gobierno federal pueda también atender con mayor fuerza las funciones públicas que descentralizó a los gobiernos subnacionales y municipales. ¿Por qué? Porque eso permitiría una mejor composición.
nada más para que suene como ridículo, pero en este estado, para poder hacer un proyecto regional, y díganme si o no, un proyecto de movilidad de una ciudad, para que te puedas mover de una ciudad, en una ciudad, tiene necesariamente que ser financiado por el gobierno federal, porque no podemos hacer una línea de tren ligero, porque no tenemos recursos para hacer una línea de tren ligero. Entonces un proyecto que pareciera, debería de ser financiado en turno del Estado o del municipio, no puede ser, porque si no converge el recurso federal y si no nos hacen el favor de financiar la presa, la línea, etcétera, pues ya valió. ¿Por qué? Porque tendremos que endeudarnos, y si nos endeudamos somos unos malditos porque nos endeudamos. Y eso que los gobiernos nacionales tienen un nivel de endeudamiento tremendamente bajo en comparación con el federal y con unas capacidades para seguirlo haciendo, pero eso es que por eso no me quiero acercar al baño, porque no lo sé ni decir. Iba a decir San. Entonces ese es un problema muy fuerte. ¿Cómo es posible que un gobierno subnacional no pueda ser capaz de financiar proyectos de naturaleza subnacional y tenga que depender de la decisión del gobierno federal? Y bueno, un poco esa era la lógica de lo que quería platicar. El gobierno del Estado en esa tesitura está haciendo un proyecto y un programa con universidades, con colegios, con especialistas y con expertos para construir una propuesta, para ponérsela a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal, al presidente, para decirle: oye, presidente, oye, secretario de Hacienda, creemos que todas estas cosas deben de ser mejoradas. Y creemos que deben de ser mejoradas porque consideramos que esto le abonaría a una mejor capacidad de respuesta de nuestros gobiernos, pero también le abonaría a una mejor gobierno ante tantas insuficiencias y tan, lamentablemente decirlo así, porque si no lo entendemos así, pues si creemos que en este país las cosas han ido bien en materia económica en los últimos 40 años, estamos perdidos. Por lo que les decía, nada más vean eso, ¿dónde están otros países que estaban por debajo de nosotros hoy? Y que sí entendieron qué tenían que hacer y qué cambiar, y en qué tenían que invertir, y qué tenían que promover para que se pudiera generar una mejor condición de crecimiento, mejor niveles de vida. Nosotros tendríamos que reflexionar muy fuerte sobre eso, pero tendríamos que reflexionar sobre el contexto. El libro no es muy, en los libros técnicos de federalismo fiscal, desde mi punto de vista, no son muy, no tratan con mucha claridad los contextos. Y este país tiene un contexto donde las formas de transferencias es hasta sui generis. Sí, el de las participaciones federales es un fenómeno sui generis de un federalismo. En otros países, por ejemplo, federales, el gobierno federal le da recursos a los gobiernos subnacionales para la libre disposición, pero de su dinero. En este país, el gobierno federal le da recursos a los estados de libre disposición, pero no sé si me explique, de aquello que dejó de ser, porque le dijo: oye, ya no cobres, pierde tu capacidad fiscal. Y lo que nosotros decimos es: si Jalisco, por ejemplo, interno bruto, que le abona el 7,2, 7,3% al país, y eso sin contar todo lo que no está contabilizado como producto en Jalisco, porque la contabilidad permite la consolidación y las empresas se van a otro lado y declaran en otro lado. Nosotros creemos que Jalisco más o menos la aporta al PIB nacional en 8%. Y el Producto Interno Bruto no es un reflejo más claro o más acercado a la capacidad fiscal que tendríamos para recaudar. Y de participaciones solo recibimos el 6% del total, porque las participaciones se distribuyen en este país con un criterio básico: la población.
país, no cuánto crece el Estado, no cuánto se esfuerza para tener más recursos fiscales, sino por población, bajo un criterio que se conoce como distributivo. Esa es una función pública, si lo vemos en los libros de texto, todos esos, que dicen que es del gobierno federal, pero hace las, ¿cómo se llama? ¿Cómo diría yo? Hay un refrán ahí de, ¿cómo? La justicia no lo dice, compadre, porque el criterio distributivo se lo aplica a los estados en la distribución de sus recursos. Si, te voy a regresar aquello que renunciaste, tu pérdida fiscal, te la voy a regresar, te la voy a regresar copeteada, con más dinero. Pero ¿sabes qué? Pero cumpliendo una función pública federal, la distribución por persona. Oye, pero no me lo vas a pegar por mi capacidad fiscal perdida, no, por persona. Y esa es una distorsión. Porque si un Estado esfuerza en crecer, si un Estado como Jalisco se esfuerza en generar más esfuerzo fiscal propio, y esto no tiene una recompensa a la hora de recibir recursos participables, pues entonces hay una distorsión, sin dejar de ser solidarios con los Estados. Pero al dejar de ser solidarios con otros Estados, es que el reparto crezca. Y la federación ya se hizo pato 25 años. Ya debería de ser más federalista y debería de entregar más recursos, porque claramente ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas que tiene a su cargo. Y además le ha indilgado a los estados nuevas responsabilidades, nuevas funciones que ni siquiera financia cabalmente. Y por eso es necesario construir un nuevo modelo de coordinación fiscal que atienda y corrija todas estas problemáticas. Y bueno, solo por verme mal, gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Luis García. El punto de vista de un practicante de las finanzas subnacionales y municipales es muy importante porque no es lo mismo esta perspectiva desde la federación y decir, pues, fortalezcan sus ingresos propios a hacer, porque implica una necesaria correlación con la regeneración de la ciudadanía. Vamos a fortalecer en ese sentido aquí en Guadalajara. Hay muy buenas prácticas y también está el INDETEC, que se dedica a ayudar a los gobiernos subnacionales. Bueno, pues ahora vamos a tener un participante que nos va a hablar de la política fiscal. Él es Arturo Muñoz, desde Querétaro. Si ya está conectado, por favor, adelante. Gracias. Perdón, discúlpeme, es que se me estaba pasando que nuestro ponente se tiene que dar. Entonces, en vez de concentrar toda... Discúlpame, vamos a abrir ahora un par de preguntas para permitir que continúe con su agenda. Así que adelante, por favor, ahí. Sí, adelante. Muchas gracias. Te felicito, Luis. Gracias, te felicito, Luis. Escuché muchas veces, estaba haciendo la gestión de este pacto a varios funcionarios y nadie me explicó con tu claridad. En verdad, muchas gracias. Un poco de antecedente, ¿por qué somos tan centralistas? Porque es un centralismo que estamos viviendo. Recordemos que Jalisco tenía Colima. Recordemos que el Estado de México tenía Guerrero, ellos tenían más espacios. Son todo un solo Estado. Y se fueron dividiendo al antojo del centro.
Entonces, ya muy cansado. Creo yo que lo que hace falta es explicarle al ciudadano que muchos de los problemas que tenemos son debidos a un problema de presupuestal y no tanto a la corrupción. Porque toda la gente dice, me van a aumentar los impuestos y lo único que se van a hacer es quedarse con mi dinero. Y no tenemos un proyecto de Estado al 2040, al 2050, en que nos digan, necesitamos tanto dinero para llegar a ello. Necesitamos esto para... Si no lo tenemos, nos vamos a quedar en tal lugar. Necesitamos saber qué es lo que nos hace falta y por qué nos hace falta. Si a mí me dicen, me quiero ir a Puerto Vallarta y solamente me dan 500 pesos, no me alcanza ni para el camión. Tengo que ir a otro lado. Tenemos que explicar por qué el pacto fiscal me da como ciudadano. Y eso hace falta. Y luego también, cuando se habla de la población, y con eso termino, de la población para hacer el reparto, debería de considerarse también la productividad. Ayer hablaba de cómo perdemos competencia global por nuestra baja productividad, aunque trabajemos muchas horas. Jalisco es altamente productivo en alimentos, entonces debe de tener una compensación en ello, porque además, si yo mayor cantidad de agua, voy a tener mayor cantidad de carne, porque cada kilo requiere una cantidad de litros al año. Y se tiene que explicar. Se tiene que explicar por qué se necesita. No solamente si queremos más. ¿Por qué? La gente necesita tener una razón de por qué pagar impuestos. Yo tengo una casa de... Perdón, ¿podríamos ir a la pregunta? No, estoy mencionando y que lo que él ha explicado me parece extraordinario, pero hace falta llegárselo a la gente. El pacto fiscal que se propone le va a beneficiar a mil personas. No solamente el gobierno, yo, ciudadano de a pie, ¿por qué debo de apoyar un pacto que, como me lo explicas, me gusta? Como me lo explicaron antes, lo rechazo. Muchas gracias, por favor. Si tienen alguna otra pregunta, sería aquí adelante, por favor. Rápido, ¿verdad? Para no esperar conferencias. Felicidades, muy buena exposición. Yo me quedo con la parte de que hasta cuándo vamos a hacer una auditoría a las dependencias que están en el gobierno, porque hay mucha negligencia y mala administración del recurso y nadie se le revisa. Esa es algo que también ahí se les va de muchas fugas. Voy a poner el ejemplo y ahora sí, qué triste, ¿verdad? En mi ciudad es muy comentado el proyecto del SIT, Sistema Integral de Transporte, para casa, y no lo querían aceptar. El SIT invadió carriles, los más numerosos ahí en Tijuana, de la zona Río, que es la parte medular de la zona comercial. Ya creció, pero era un traficante que a veces estábamos atrapados 2 horas ahí. ¿Cómo es posible la miopía de la gente que llevó a cabo este proyecto? No se dio cuenta, y el daño que nos hicieron por años. Nos dan una oportunidad hasta noviembre, creo que se reformó. ¿Pero por qué? Porque habían hecho un contrato donde el que financió el proyecto, el banco, había puesto que tenían que utilizar un carril. Entonces, yo creo que hay que trabajar en proyectos que realmente sean de ayuda, que no vengan a incrementar ya de por sí los problemas de cada ciudad. Y sí, obviamente yo soy de las que tengo años trabajando en el federalismo fiscal. Mi tesis desde la licenciatura fue y hemos participado en el CENCAF, el Centro para capacitar a los servidores públicos, porque ese también es un problema. Yo creo que hay que capacitar a la gente para que nos dé buenos resultados, y en la cuestión de la evaluación primordial. Gracias.
Carlos, adelante, por favor. Gracias. Luis, la verdad es que, como siempre, excelente participación, además de ser orgullosamente economista, y nos puedes dar perfectamente bien la transmisión de lo que necesitamos respecto a este tema. Y yo quisiera, antes de hacerte la pregunta, con todos los compañeros que estamos aquí, tenemos tiempo limitado. Yo sé que cada uno de nosotros quiere participar como ponentes, pero tenemos aquí jóvenes que también quieren. Entonces, por favor, hagan pregunta. No hagamos argumentos y después de 5 minutos y luego nos metemos un show y no terminemos con ninguna pregunta para dar participación a todo el mundo. Entonces, preguntemos directamente, hagámoslo en menos de 1 minuto para que lo hagamos. Luis, si vuelves a tengo 1 minuto o menos. Mira, Luis, lo que he notado es que quienes están promoviendo muy fuerte este tema ha sido precisamente el Jalisco. Entonces, lo que queremos ver, ¿por qué Nuevo León y Jalisco solamente son los que están levantando la voz? ¿Y por qué no los demás estados? No quiero pensar que solamente es un partido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es tu percepción hablándolo en casa? Bueno, como dice, me voy de atrás para y contesto esta primero. No es el único estado, Jalisco y Nuevo León, los que están promoviendo de una reconsiderar pacto. Incluso hay un precedente, el precedente del año pasado, de la República, los que hablaban de una alianza federalista y que tenían y habían hecho la propuesta indecorosa, por cierto, de revisar el pacto fiscal. Y que además el gobierno federal, más de que acabe la elección intermedia, y vamos y revisamos. Y el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estaba muy consciente y estaba preparando un tema de salud. Es decir, no es un asunto solo de Nuevo León o solo de Jalisco. Es un asunto en que muchos estados entienden y deben, pero desafortunadamente el contexto político, creo yo, esa es mi postura, no da chance, porque cuando alguien se pone así medio bravo, luego empiezan a pensar que van a tener una respuesta desfavorable por parte de quien tiene el control financiero, que es la Secretaría de Hacienda. Pero eso no nos quita, no nos debe de quitar y no nos debe de preocupar. Lo que tendríamos que plantear es, de manera objetiva y clara, propuestas de solución de fortalecimiento, porque luego se desvirtúa. No sé si tú recuerdas que se decía que Jalisco se quería salir del pacto federal. Ay, cabrón, del pacto federal, de una declaración casi banquetera del gobernador. De ahí salieron con todo esto. No, espérense, no se sale del pacto fiscal. Y revisémoslo. Entonces el presidente dijo, no, pero eso nada más te interesa a ti, gobernador. No, pregúntale a la gente, verás que la gente no está de acuerdo. Tú dices, pues hagamos una consulta en Jalisco y vayamos a una consulta para preguntarle a la gente si quiere o no que revisemos el pacto. Y el Estado que guarda los convenios que hacemos con la Federación. Son convenios y acuerdos que firmamos entre partes y que partners no son convenios de coordinación, sino de coordinación y de adhesión. Y entonces, en muchos lados, de manera muy velada, diría yo, y muy en fondo, ahora se entiende la problemática de las autoridades, no responden como deberían de responder. Y que si, además de que sea un asunto de tipo político, se respalden estas ideas con propuestas claras, pues podría tener una visión no solo partidista, porque estados del sur, estados del norte, estados del centro, del occidente, han hablado en algún momento de la necesidad de la revisión del sistema de coordinación fiscal y de la necesidad de quitar las distorsiones, pero como la lana que le reparte el gobierno federal a los estados tiene a ser base cero, es una sola cobija.
Si yo cambio la forma que se distribuye, le voy a dar más a unos para quitarle a otros. Y ese pleitito es el que no deja que las cosas cambien. ¿Por qué? Pues porque si yo propongo que se cambie la fórmula de distribución, alguien va a decir, no la cambies porque eso me quita dinero a mí. Y entonces hay que proponer no solamente cambiar la fórmula de distribución sin que nadie pierda, sino hay que elevar la cantidad de dinero que recibimos los estados y los municipios, porque ya no corresponden las realidades de este país. Y la otra, las otras dos preguntas, ese es el problema, que cuando te financian proyectos desde lo federal, pues tienes que hacer lo que ellos te digan, ¿no? Para poder, nos hemos venido para poder resolver el tema del agua y del abasto de agua en este estado. Nos hemos aventado un buen años, desde el crédito japonés, no sé si algunos que están aquí me lo recuerdan, y que si la presa que si el no podemos resolver un asunto que debemos haber resuelto hace más de 30 años. Y todo depende de si el gobierno federal nos va a dar o no. Y ya nos dijeron que sí, estamos contentos, luego no nos dan, nos enojamos, pero ahí andamos pues mendigando los recursos por la federación para atender problemas fundamentales y cruciales. Ahí está, con la broncota del agua. Y entonces, ¿quién tiene que llegar a salvar un problema de estos? Pues el gobierno federal, si quiere. Lo dejaría ahí. Y por supuesto que le tenemos que explicar a la gente el beneficio que tiene el pacto fiscal con la revisión del pacto fiscal. Y ahí tenemos una tarea que tenemos que seguir abordando en los siguientes meses. Estará pronto anunciando, que te digo, están en marcha de trabajo. Están en marcha esta elaboración de un documento serio, objetivo, razonable, que permita pues, planteamientos no más políticos, sino respaldados. Muchísimas gracias a todos. Una disculpa, yo tengo que ir. Muchas gracias, Luis. Gracias. Buenos días a todos. Quiero decirles que de parte del Colegio de Economistas Jaliscienses hicimos una consulta para nombrar al economista del año. Y bueno, por tu trayectoria, por el apoyo al gremio, en nombre del Colegio de Economistas Jaliscienses. Bueno, pues continuamos con el programa. Ahora tenemos dos ponentes. Tenemos el tiempo un poco adaptado, por ahí de las 10 y algo. Vamos a estar terminando 10, 20, 30. Entonces le voy a pedir a nuestros siguientes ponentes que si pueden considerar eso para efecto de sus exposiciones, las acorten y de la misma manera las preguntas para que sean muy puntuales. Ahora vamos a escuchar a Arturo Muñoz del Colegio de Economistas de Querétaro, quien tiene una exposición sobre el tema de política fiscal. Posteriormente escucharemos a Eduardo Gómez sobre el tema de política de evaluación de resultados. Adelante, por favor.
Gracias, buenos días. No sé si ya esté ahí en pantalla. Sí. Escucha bien. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a la Federación de Colegios de Economistas de la República de México y de manera particular a la presidenta Sierra Moche por la amable invitación. Y desde luego a los organizadores, al vicepresidente, el maestro Alejandro Sierra Teón, el maestro Omar Espinosa. Y desde luego a todos los asistentes que hacen posible la realización de este evento. Para mí es una gran distinción de participar en un espacio de esta naturaleza para reflexionar sobre la agenda económica de las agendas locales. Creo que leí en el tema, yo me he hablado de economía formal que paga impuestos versus economía informal. Entonces, yo por ahí preparé ahí algunos elementos sobre este tema, no de manera particular lo que ustedes tienen, si no tienen inconveniente, sobre este tema. Se estima que el 40%, un poco más, pertenece a la economía informal. El PIB en México está arriba de $1 trillón, ya que en la formalidad estaremos hablando de $600,000 millones, el 10% de la informalidad, que representarían alrededor de los $400,000 millones de dólares. Si consideramos que el peso invertido en la economía formal genera 4 veces más que uno invertido en la economía informal, precisamente estaríamos hablando que la riqueza formal se cuadruplicaría, a diferencia que de la riqueza únicamente se reproduce en un punto, ¿no? Entonces, el hecho de poder cuadruplicar esa formal nos permitiría tener acceso a crédito, pago de impuestos, programas de apoyo, generación de empleo, seguridad social y ahorro. El PIB potencial para México, si no tuviera informalidad, sería más del doble. Estaríamos hablando arriba de 2.2 trillones de dólares, o sea, el doble de su valor actual. El efecto multiplicador de la formalidad sería por 4, ¿sí? Lo cual el PIB potencial de México, pues hemos citado, se duplicaría. Por ahí hay un estudio del Banco Mundial que señala que la causa número 1 de la informalidad en México es la complejidad burocrática. ¿Sí? Y ya, inclusive, pues, ya lo citaba quien me antecedió en esta exposición, por la complejidad que es tener que recursos, de poder jalar recursos, lo complejo que esto se vuelve. Yo creo que mientras más iba avanzando la economía, se ha vuelto más compleja. Y yo creo que en ese sentido pues, necesitamos de reglas claras, sencillas, ágiles y transparentes. Un elemento importante en este tema, para poder potenciar el PIB, por ejemplo, es el tema regulatorio. Es precisamente el tema que se ha venido trabajando en algunas entidades federativas y desde luego en algunas ciudades capitales, en algunos municipios, pero que todavía hay un rezago muy significativo en el resto de los municipios y sobre todo en aquellas entidades donde el rezago es muy significativo, ¿no? Y en eso estamos hablando del tema de la lengua regulatoria. Por ahí hay algunos estudios que nos citan que si lográramos liberar de la carga regulatoria la economía, pudiéramos generar condiciones para que la economía creciera entre 1 punto y 1.5 puntos. De la misma liberáramos a la economía de la carga monopólica, pudiéramos generar entre 1 punto y 1.5 de interno bruto. Entonces, nada más entre estas dos acciones, el poder regulador eliminar la carga, disminuir la carga regulatoria y liberar la carga monopólica, estaremos generando condiciones para que la economía creciera por lo menos 3 puntos. Entonces, esto son aspectos que valdría la pena que reflexionar. Las acciones de mejora, por un lado, antes de ventanillas, durante el proceso y mejoras de la productividad.
Esto significa una mayor transparencia en la ejecución de trámites, reducción de trámites y reducción de errores. Una estrategia clave para lograr es generar acciones y agendas de mejora enfocadas al sector empresarial. Estas requieren ampliamente el ámbito que impactan. Por ejemplo, acciones, qué dependencia debe ejecutarlas, qué procesos se simplifica, quién ya lo está haciendo, cuáles dependencias deben coordinar, qué ámbito impacta en información, procedimiento y productividad, cómo impacta en trámites y en tiempos. Nos llevaría a definir una agenda, sobre todo en realización, cuál es su impacto socioeconómico potencial y cuáles son los retos jurídicos que implican, además qué impacto tiene en indicadores. En la experiencia con las entidades federativas se han desmontado de manera justificada 6 mitos. Un primer mito es que la razón número 1 de la informalidad en México es la evasión fiscal. Sin embargo, la realidad es que la razón número 1 es la complejidad burocrática. Y el mito es la razón número 1 de la informalidad es la evasión fiscal. Sin embargo, la regla 1 es la complejidad burocrática. O sea, estamos entrampados precisamente en lo complejo que se ve la operación del Estado, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. El anterior ponente lo citaba el hecho de por ejemplo, de que te asignan a comprar chalecos antibala cuando el municipio ya ha comprado esto y sin embargo los encajonan, los encasillan que no tienen que comprar este tipo de cosas. Entonces es un aspecto de demasiada complejidad burocrática y hoy más que nunca necesitamos más ágil, más sencillo y más transparente. El mito número 2 es que una agenda de mejora debe estar concentrada en el proceso mismo. La realidad es que las acciones rentables son las de antes de ventanilla, aquellas encaminadas a brindar mayor claridad y certeza en la información para el usuario. El mito número 3 es reducir el tiempo al máximo, es un objetivo prioritario. Sin embargo, la realidad es bajar el tiempo solo relevante cuando existen pocos trámites. ¿Sí? Si no hay estas condiciones de bajar el número de trámites, pues no es el hecho de disminuir los tiempos, ¿no? Desde luego, aquí estará en función de qué tipo de trámites, ¿no? Desde luego, están los trámites pues, en el ámbito tanto federal, estatal como municipal. El ejemplo claro es el caso de la apertura de una empresa, ¿no? La apertura de una empresa implica transferir en la esfera federal, por ejemplo, aviso de uso de los permisos de la razón social, la inscripción en el RFC, las estatales, que podría ser, por ejemplo, el caso de la hoja de inducción, en el caso particular de Querétaro, el impuesto sobre nómina y los temas municipales, pues tienen que ver, por ejemplo, uso del suelo y factibilidad de giro. Pues ahí es donde observamos claramente cómo un proceso a través de estas 3 esferas del gobierno, la coordinación, pues definitivamente se desarticulan los procesos y se traducen en altos costos. El mito número 4 es aumentar costos con derecho sería poco eficiente. La realidad es que los usuarios ya pagan un alto costo en gestores y un mejor servicio de la autoridad justificaría un mayor cobro en el trámite. El mito número 5 es que la mejora regulatoria es una palanca poco importante dentro del contexto repetitivo. La realidad es que existe un efecto multiplicador donde el impacto de las acciones de mejora regulatoria tiene un efecto abrumador de transformación del sector formal. Idealmente, esto significaría la duplicación del Producto Interno Bruto. Hablábamos al inicio de esta intervención, 2.0 veces más al PIB actual. El mito 6 finalmente es que se puede mejorar labores aisladas. Sin embargo, la realidad es que la coordinación transversal y vertical como compatibilidad de sistemas son indispensables. Como podemos observar, el estar hablando hoy cómo
cómo transitar de la economía informal a la economía formal. Por ejemplo, este instrumento tan fundamental como la mejora regulatoria nos puede permitir transitar hacia ahí. Como ya les comentaba, ha habido avances interesantes, ya hay varios años de esta experiencia en algunas entidades federativas, desde la perspectiva estatal, desde la perspectiva municipal. Hay algunos municipios que han avanzado y desde luego también, ¿por qué no citarlo? Ejemplos también como el de Jalisco ha avanzado de una manera muy significativa en estos temas. Estados como Sinaloa, estados como el propio Querétaro. Sin embargo, todavía hay varias entidades federativas que han quedado muy rezagadas o que inclusive por el hecho de que transitan de un gobierno a otro gobierno por distintos colores, muchas veces el avance de estas políticas se ven rezagadas o simple y sencillamente se eliminan y pues, se vuelve un caso muy significativo. Yo creo que aquí pues, hay que tener muy bien claro lo que hoy significa un instrumento de esta naturaleza. Porque de hecho hoy voy a hablar de estos temas, significa hablar precisamente de gobernanza, ¿no? De gobernanza regulatoria, donde en primer lugar lo que debe de existir es una política, ¿sí? Instituciones creadas, sólidas, fuertes, y desde luego los instrumentos que nos van a permitir precisamente ir escalando en los distintos procesos. Yo se los comento así de manera muy simple, muy sencilla, en aras para dar paso a alguna pregunta, alguna duda sobre probabilidad de su atención. Muchísimas gracias a tu además de concisa. Además de concisa, sumamente todas estas mejores, bueno, más bien mitos, porque conducen realmente a entender un poco mejor el problema. Ahora vamos antes de abrir a las preguntas que les pido, vamos a abrir para el tema de situación fiscal de las entidades federativas en esta primera sesión. Tenemos 3 preguntas sobre el mismo tema que inciden sobre los gobiernos subnacionales. Y para esto, el maestro Eduardo Gómez va a dar una breve exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, En principio, gracias a la Federación por la invitación que nos hace. Hoy vengo con la cachucha del presidente de la Asociación Mexicana de Gas Público. Esta es una instancia que se dedica a dar asistencia técnica a los gobiernos de los estados, con el propósito de lograr una mejor implementación de la gestión para la hemos ampliado, iniciamos con la parte del gasto público después de la reforma del siglo XX. Ahora ya lo estamos manejando también en el tema del ingreso y del manejo de la deuda pública. Y lo que tenemos acá es un reporte que nosotros hacemos cada año sobre la situación fiscal de las entidades federativas. Déjenme ver si le hallo bien. En donde manejamos básicamente 3 indicadores. El propósito que nosotros tenemos al realizar este análisis es incidir en la gestión fiscal de las entidades federativas con el propósito de que realicen política fiscal. En este país, durante mucho tiempo se ha mantenido el mito de que las entidades federativas solamente deben ser administradoras del gasto público. O sea, reciben dinero y lo gastan, pero no hacen política fiscal. Y esto llevó durante mucho tiempo a un proceso de formación de generaciones de funcionarios públicos de ingreso y del gasto, que cada quien en su trinchera, el del ingreso cobrando, el del gasto gastando, no se volteaban a ver, y el de la deuda por otro lado. No había una coordinación de las acciones de la política fiscal en las entidades federativas. Y lo que vamos a hacer acá es empezar a incidir en este tema para que las entidades federativas se haga política fiscal y se tenga un escenario y una perspectiva más a capacidades de las propias entidades federativas que se pueden administrar el gasto público, ¿no? Y manejamos 3 indicadores: balance presupuestario y el resultado fiscal, y algunas conclusiones de por qué en este país, ya lo decía Luis, deben ser importantes
sentarnos a la mesa los actores para discutir una reforma hacendaria, una convención nacional hacendaria en este país. Vamos a ver el tema del balance presupuestario. Déjenme ver si encuentro el indicador de esta cosa. Bien. Lo que estamos viendo aquí es el comportamiento del balance presupuestario. Lo explico. El balance presupuestario para la MEC es el ingreso, y el ingreso ordinario se constituye por los menos el ingreso por financiamiento. Hagan de cuenta que son las percepciones que ustedes tienen, lo que ganan, ¿no? Sin pedirle prestado a nadie. Ese es el ingreso ordinario. Y el gasto ordinario es aquel que se constituye con el gasto total menos el pago por financiamiento. Hagan de cuenta que de sus considerar préstamo ni nada, van a restar el gasto sin considerar el pago de la tarjeta de crédito, ni el crédito de la casa, ni simplemente ingreso y gasto ordinario. Hacemos este análisis. Eso es lo que hace el gobierno federal, que en los ingresos totales, en el ingreso para el balance primario, considera el financiamiento incorporado, porque está ocultando el déficit en esa medición. Es lo que nosotros hacemos. Y lo que tenemos aquí, el balance presupuestario, este indicador siempre debe estar por encima de la línea cero, siempre. ¿Qué tan alto o qué tan bajo por encima? Lo suficiente para poder pagar el financiamiento. Hagan de cuenta que a ustedes les tiene que sobrar dinero para poder pagar la tarjeta de crédito. Pero para pagar la tarjeta de crédito ya tenemos un problema estructural y hay que aplicar el remedio de la gallina. Bueno, yo vengo de rancho y ahí digo cosas bien rancheras. Y hay un dicho que dice que la gallina llegó con Dios a la hora de la creación y le dijo: no, a mí no me vas a vacilar como los demás animales, ¿verdad? O me haces más grande el culo o más chico el huevo. La cosa no funciona así. O sea, o hacemos más grande el ingreso o hacemos más chico el gasto. En política fiscal no hay otra para mejorar los resultados. Entonces, lo que ocurre acá es que en este estudio del 2006 al 2020 prácticamente hay una tendencia hacia el daño estructural del balance presupuestario. ¿Esto qué quiere decir? Las entidades federativas se encuentran ahorita en una crisis estructural de gran magnitud, ya que esto sería un superávit mayor de los 150, solamente les sobra 22,000. O sea, les explico. Tenían que pagarle la tarjeta de crédito de 250,000 millones de pesos y nomás tienen 22,842 millones de pesos. ¿Qué acaba de decir Luis ahorita? Entonces, si no revisamos esta cosa llamada pacto fiscal, este tema se va a complicar. Ojo, de una crisis en donde una crisis económica, o sea, una crisis de salud, nos provoca una crisis económica que, distinto de las anteriores crisis que hemos vivido, que han sido de demanda, esta es de oferta, y que tiene condiciones estructurales totalmente diferentes. Por eso estamos discutiendo a nivel internacional si la política monetaria para subir la tasa de interés va a funcionar o no, porque eso funciona cuando la crisis es de demanda y hoy la crisis es de oferta. Ojo, ayer lo discutí. Ahora lo que estamos viendo es que las necesidades federativas en el escenario de con el impacto todavía de la guerra por ha generado un déficit extraordinario de las entidades federativas. Les doy un dato. El año pasado, las entidades federativas presupuestaron con un dato de inflación que la Secretaría de Hacienda les dio de 4 puntos en la inflación. Y este parámetro sirvió en los criterios generales de política económica para presupuestar tanto el incremento de ingresos que le cobran al ciudadano como las estimaciones del gasto. Y nos quedamos muy cortitos. Porque el índice inflacionario del año pasado fue superior a en este año está siendo superior casi en el doble. Y eso quiere decir que le estamos cobrando al ciudadano menos impuestos de lo que le cobrábamos antes, porque ni siquiera recuperamos el índice inflacionario en las contribuciones. Ahí hay una pérdida. Y otra pérdida es en términos del poder adquisitivo del dinero que poseen los gobiernos estatales. Y entonces, todo esto le da una pérdida a las entidades federativas de casi $1 billón de pesos en su poder adquisitivo. Pero me voy más.
Con la política fiscal del gobierno federal de querer, aplicó de manera clara e importante un subsidio a las gasolinas. Ese subsidio a las gasolinas de este año va a costar 400,000 millones de pesos. Nada más que ya lo decía Luis, hágase la justicia en los bueyes de mi compadre, ese dinero del gobierno federal. El IEPS se distribuye 9 partes de 11 en favor de los gobiernos estatales. Ah, caray, reparto en un subsidio federal que debiera salir de las arcas federales, no de las arcas de los gobiernos de los estados. Esos 400,000 millones de pesos se los quitaron a los gobiernos de los estados. Lo vamos a ver reflejado en el próximo reporte. Y entonces lo que tengo acá, hay un problema estructural. Hay un gasto que cada vez es más creciente por gasto de las entidades federativas y una reducción del ingreso. La reducción del ingreso tiene que ver con la crisis también. Se cobran menos impuestos. Al final del día, con la crisis económica, un Producto Interno Bruto tan bajo, en un promedio de casi 0% en este sexenio, pues no nos da más ingresos. Pero las presiones de gasto sí están creciendo. Tenemos una población que está envejeciendo, que requiere cuidados especiales que nunca ha estado. Las presiones de las pensiones es brutal, ¿no? Ayer hablábamos en la conferencia de las mujeres sobre la economía de los cuidados, que es un tema fundamental, que no lo estamos atendiendo y no le estamos poniendo tema. Al contrario, cerramos guarderías, cerramos un montón de cosas que impactan a las mujeres. Entonces, en este sector, claro que las entidades federativas tienen un déficit tremendo en su balance presupuestario. No me voy a meter más a los que va a quedar ahí. Perdón. Y lo que tengo acá entonces, que los últimos 2 años del periodo 2006 al 2020, el superávit significa 0.81 y 0.21. Miren cómo baja el resultado en términos del Producto Interno Bruto del ingreso ordinario cuando se requiere por lo menos un superávit del 6%. O sea, los estados necesitan por lo menos un 6% del PIB como superávit del balance presupuestario para poder resolver los problemas del gasto ordinario y del servicio de la deuda, y solamente tienen el 0.21. Este es el problema ahorita. Advertimos en la MEC desde hace 3 años que si no teníamos mucho cuidado en el manejo del gasto en términos de salud, que requería 7 puntos del PIB, el gobierno federal solamente le puso 0.5, el resto lo pusieron las entidades federativas atendiendo a la emergencia, tratando de reactivar la economía de sus entidades federativas, y lo vimos en los foros a través de todas las entidades federativas. Lo dijo ayer Juan Carlos aquí. ¿Quién paga de salud? Las entidades federativas. ¿Quién lo sigue pagando? Porque ayer lo dijimos, el COVID no se ha terminado. Pero no solo eso, viene la inflación, viene la crisis económica internacional. ¿Y quién sigue pagando el plato de la reactivación y de la recuperación económica? Y ahora nos preguntamos por qué entonces México es uno de los países que no han logrado recuperar su nivel de crecimiento económico prepandemia. Porque las entidades federativas, que son las que dan el sustento del crecimiento y el desarrollo regional, esas capacidades fiscales para poder impulsar un crecimiento económico importante. Y entonces la caída del resultado del balance presupuestario como porcentaje del PIB con respecto a la caída del PIB es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente el problema económico lo que está dañando las finanzas de las entidades federativas, también es la ineficiencia en el manejo de los recursos de las propias entidades federativas. Ojo, como tesis, economistas nos compramos la idea de que el gasto de inversión per se es un multiplicador así grandotote. Y todo el mundo me lo receta en las clases que dan en las universidades. Señores profesores, agarren la investigación y métanse de lleno, porque no toda la inversión es un factor de multiplicación. Hay inversiones improductivas. Y yo tengo una joya tengo un rosario de joyas de inversión pública que no sirven para nada, ¿no? Voy a decir cosas. Perdónenme las entidades federativas, voy a ignorar algunas cositas. Arco Norte. Si ustedes van manejando, pues ¿cuál es el Arco Norte, no? Bueno, en lugar de ir a la Ciudad de México,
pues por ahí en algún lado, de repente encuentran un puente que no tiene ni subida ni bajada. Yo dije, ah, caray, esto lo hicieron para hacerle un monumento al Arco Norte y entonces eso significa, o le sobró material y ¿dónde lo pongo? Pues ahí ponlo. Oye, pero no tiene bajada ni subida, no le hace. ¿Saben cuánto nos cuesta eso? Millones de pesos. No tiene subida ni bajada en una carretera impresionante. Una carretera en Chiapas, 40 kilómetros hacia la selva. Yo dije, pues ha de ser el rancho de un gobernador o alguien. ¿Qué creen? Nada, le sobró dinero y se gastaron el dinero en 40 kilómetros. Me llevaron de carretera y termina en la selva. Ya se la comió la selva. De ese hospital ya no voy a seguir buscando en dónde, que terminaron y se les olvidó el elevador. ¿Dónde van a subir a los pacientes? Ya lo decían hace rato por acá. ¿En qué momento los sistemas de control y fiscalización van a empezar a funcionar en verdad en función de resultados para garantizar esa eficiencia que fortalece la productividad? No se nos olvide que los precios de transacción, o sea, el costo del Estado, la insuficiencia, la productividad o improductividad del Estado se traslada a la actividad privada y quien lo termina pagando son los empresarios y los ciudadanos. Y es brutal esto, porque entonces además del impuesto que les cobro, les cargo la ineficiencia en una baja competitividad internacional. Y el único motor que está funcionando ahorita en la economía es el sector exportador. ¿Pero qué creen? Con todo el de infraestructura y de equipamiento de los servicios que tiene que dar el Estado, lo estamos ayudando al sector productivo a generar la riqueza que este país puede generar. Por eso los niveles de competitividad están cayendo, porque la improductividad del Estado, la ineficiencia del Estado, se está traduciendo en costos allá. ¿De qué lado? Aparte de cobrarle impuestos. Entonces me parece que no nos podemos quedar sentados esperando que eso suceda. ¿Qué ocurre? Lo que ya me refleja una crisis estructural de las finanzas de los estados. O sea, tienen que bajar el gasto o aumentar el ingreso, pero hacerlo con más eficiencia y calidad. Por eso la reforma no puede ser una reforma cualquiera. No es de que dame más dinero, no. También comprométete a resultados. Y lo quiero decir. Este sexenio ha sido el sexenio del menor impulso a una gestión para resultados. No les importa ni la transparencia, no les importa ni la rendición y tampoco les importan los resultados. Y puedo agarrar el montón de programas federales, los 400,000 millones de pesos que se gastan en sociales, y todos son profundamente ineficientes. Y eso es irresponsable. Y lo digo clarito, porque le sobra dinero al gobierno federal con una asignación ineficiente de los recursos. Tengo aquí el balance financiero. Y si le agrego entonces lo que tienen que pagar las entidades federativas en términos de su tarjeta de crédito, pues ¿qué creen? El déficit se hace grande. El balance financiero de las entidades federativas ha mostrado de manera permanente un resultado deficitario de 5,000 millones de deficitario a 154,000 millones de pesos. O sea, un crecimiento del 2.732% en este periodo. Y con una tendencia a seguirse complicando. Porque, pues imagínense, acabo de hablar ahorita con el tesoro y me dice, ¿qué crees? El aumento de la tasa de interés nos va a pegar durísimo a todos los gobiernos, porque la TIE, la tasa de referencia, está aumentando. Y todos los compromisos y obligaciones de deuda de este país, de los gobiernos nacionales, la tasa de referencia va a ser del pago de los intereses. Los que no contrataron coberturas le van a bailar. Los que no contrataron coberturas antes del incremento de las tasas, porque si los empiezan a contratar ahorita las coberturas, pues van a pagar mucho dinero por las coberturas. ¿Quién les va a regalar el dinero? Los bancos no regalan ni un 5. Entonces, tenemos ese problema gravísimo, un deterioro del balance financiero. Y aquí tengo históricamente 3 comportamientos. El primero, de 2006 a 2009, en donde se presenta una reducción en el ritmo de crecimiento del menos 6,77% del pago de servicio a la deuda. 16, hay un crecimiento del 18%, y de 17 al 20
del 32.81. Fíjense cómo a partir prácticamente del 17 para adelante, las entidades federativas han tenido que asumir un costo fiscal de lo que la federación ha querido asumir como responsabilidad. O sea, tienen más obligaciones de gasto. Les voy a decir, por ejemplo, algunos datos. Educación. El sistema educativo constitucionalmente obligaba a las entidades federativas como prestadoras del servicio a partir del programa de descentralización del 92 a brindar 9 años de educación. Eso tiene un costo. Y una parte del financiamiento se daba, y los que tenían su sistema estatal le ponían un poquito de su bolsa. Pero luego hubo una reforma constitucional muy loable de nuestros señores diputados, y entonces le asignaron 3 años más obligatorios al sistema de educación básica, el preescolar. Pero el principio fiscal es, el dinero sigue a la función. ¿Cuándo le dieron a las federativas un incremento en el sistema, en el gasto del FAEP o el FONE para absorber esos 3 años más de educación? No, nunca se los dieron. Y entonces ahorita, queriendo cumplir con esa obligación o debiendo cumplir con esa obligación constitucional, pues le están poniendo de su bolsa. La bronca es, decía Luis, ¿con qué tributaria lo voy a hacer frente si no tengo posibilidad constitucional de cobrar con una base tributaria poderosa como es la actividad económica? Es exclusiva del gobierno federal. Ya desde la convención hacendaria pasada, quienes peleamos por el federalismo fiscal habíamos asumido que una reforma importante era dejar que las entidades federativas grabaran la actividad económica del Estado para fortalecer sus finanzas públicas. ¿Que eso va a hacer diferencia regional? Sí. Si un Estado es productivo en una cosa y eso va creciendo, ¿por qué eso lo impide la federación? Que porque crea externalidad negativa. Perdónenme, si yo le impongo un tributo a la actividad económica minera, digan que se va a cambiar de Estado si la riqueza está ahí. ¿No? Entonces, me parece que la lógica de las inversiones no necesariamente tiene que ver con las condiciones tributarias que impone el Estado, sino también con un contexto más amplio de posicionamiento sociodemográfico, que la inversión sea importante ahí. Si es una industria que requiere agua, pues va a ser un lugar donde haya agua, y aunque le pongan más impuestos, no se va a mover de ahí. Entonces, lo que tenemos acá, un factor que nos ayuda a entender el crecimiento del servicio de la deuda, es el esquema de financiamiento de la obra pública. De 2006 a 2008, el saldo del balance financiero neto de obra pública permitió que la obra pública se financiara hasta en un 90% con recursos fiscales, más o menos hasta aquí. Bajando 54-52 del 9 al 16, del 17 al 20, prácticamente el 100% se financia con deuda pública. ¿Y con qué la vamos a pagar? Decía Luis, a ver, una ciudad como esta, que no merece una sola, la cuarta línea del tren, no. Yo siempre pregunto, ¿por qué no tenemos 12 líneas si queremos mejorar la movilidad, la coordinación, el uso del vehículo? ¿Por qué no nos aventamos cualquier ciudad del mundo 12 líneas? Porque no hay lana. Ahí andan rascándole dinero a todo el mundo, pidiendo prestado 2,000, los empresarios le van a poner 5,000, el gobierno federal prometió 2,000, de un presupuesto de 8 billones de pesos le regatea 2,000 millones a una obra de este tamaño. Y en lugar de haber salido de la conexión de la línea 1 para ahorrarnos 30,000 millones de pesos, la conexión de un troncal que no tiene nada que ver, cuidado. O sea, el diseño de la obra no va a ser más eficiente por la falta de recursos. Y así, muchas cosas en el país. Esto es gravísimo. El estándar de política fiscal en términos de inversión nos dice que por lo menos un 40% de la inversión debe ser financiada con recursos propios de la entidad federativa y un 60% con recursos de endeudamiento para darle sustentabilidad de largo plazo. Ahora estamos al 100%. Con deuda pública. ¿Eso es sustentable en el largo plazo? ¿Lo pregunto? No, claro que no. Y hasta 2016 el saldo deficitario del balance financiero se había cubierto por recursos fiscales. Empezamos con el problema de la bola de nieve que llamamos en los foros internacionales el problema de la bola de nieve. ¿Qué quiere decir?
ya no tengo para pagar ni la deuda, ya no me ajusta, y entonces pido prestado para pagar deuda, y eso está prohibido en la Constitución, señores. ¿Pero qué creen? El gobierno federal se hace la vista gorda, porque derivado de todos los procesos de descentralización y del cúmulo de obligaciones de gasto que le ha enjaretado a los estados, sé que no tienen dinero para pagar, entonces me hago la vista gorda y doy las que sigan endeudando, a pesar de la ley de disciplina que lo impide, y luego les abrieron la puerta para que los créditos de corto plazo se pudieran llevar al año. A ver, estamos un crédito a corto plazo, lo pido ahorita y lo pago en el mismo ejercicio fiscal, solamente es un problema de flujo financiero. No es para financiar, no es un recurso que financie gasto público nacional. Lo permitimos y ahora entonces tenemos, por ejemplo, Nuevo León, que utiliza 7,000 millones de pesos de corto plazo cada año. Pero como la ley de disciplina ya no le deja ni eso, entonces nada más le da permiso, según el sistema de alerta, de 2,000 millones, Nuevo León está en una crisis fiscal terrible, ¿no? Fíjense, estoy hablando, está en una crisis fiscal terrible, pero ¿para qué les digo el caso de Nayarit? Que no tiene ni para la nómina, Colima, y así varios estados, la mayoría de los estados que acaban de asumir nuevos gobernadores en la responsabilidad, llegaron a entidades federativas con estados en crisis fiscal. ¿Con qué van a gobernar el puño de promesas que hicieron durante la campaña? No tienen ni para pagar la nómina. Ojo, crisis de salud, crisis económica, y si esto se profundiza como una crisis fiscal, no vamos a salir de ella en los próximos 20 años. Es algo rápido en este país, porque si no, nos la vamos a complicar durísimo. Concluyo. Y luego resulta que el resultado fiscal es superavitario al final del día. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo te sobra dinero cuando te faltaba tanto dinero? Pues fácil. La cuenta pide prestado. Fíjense el brincote del 2016 al 2022 que han solicitado las entidades federativas. De casi 300,000 millones de pesos. Perdón, llegan casi a 200,000 millones de pesos por año, ¿no? 60,000 millones por medio. Claro, sigue endeudando, es tu bronca, y luego ya viene el grito de la federación: los estados son irresponsables, no saben gastar. El sistema fiscal, como está planteado, está ahorcando a las entidades federativas con obligaciones de gasto, con menos ingresos, sin capacidades fiscales, y le abren la puerta al endeudamiento. El político le vale, él en ese momento resuelve, hay que se las arregle el Estado hacia adelante. Algunas conclusiones. Es necesario transformar la gestión fiscal de las entidades federativas en política fiscal. O sea, no son solo cobradores y gastadores. Tienen que generar una política fiscal que genere equilibrio social, desarrollo económico, etcétera, etcétera. Lo que les decía, la visión más amplia del manejo de los recursos fiscales de las entidades federativas. Resulta impostergable el cabal cumplimiento de la implementación de la gestión para resultados, y en este sexenio lo que menos ha hecho el gobierno federal es incentivar a las entidades federativas en el manejo, y los gobernadores se los dejan gastar y hacer de las suyas, lo hacen, en serio, lo hacen. Es necesario reestructurar los esquemas de deuda pública, mejorando el perfil del endeudamiento, porque todavía hay gente que hace su negocito contratando endeudamiento muy caro. ¿No? ¿Creen que no nos damos cuenta de que de repente, oye, ¿por qué haces con esa tasa? Si hay créditos mucho más baratos, pues como que ¿por qué? ¿Ah? Perdón por la expresión, se ponen a del pueblo, ¿no? Las entidades federativas requieren incrementar de manera importante los niveles de inversión pública productiva, pero mejorando la calidad de la inversión y, por supuesto, el contenido de ahorro interno en el financiamiento de la inversión pública. Un tema que es muy importante. Hay que diversificar la política productiva. ¿Qué quiere decir? Pues no solo el endeudamiento, permitamos la inversión de los particulares con colaboración público-privada que no sea correcta. Ha habido mucho abuso, sí, en gobiernos estatales ha habido abuso en el manejo del FPS. Es una herramienta indispensable porque si el gobierno no tiene dinero para la inversión pública, en el sector privado sí lo hay. Y me parece que las condiciones políticas en este país no están dadas para que el sector privado colabore con el sector público en materia de inversión.
Se requiere certeza jurídica. Y es uno de los temas delicados que están pendientes en la agenda. Hay que revisar las áreas, ya lo dijo Luis, el esquema de potestades de los gobiernos nacionales es muy flaco, no da para nada. Aquí en Jalisco, lo que tuvieron que hacer para mejorar la infraestructura educativa es le incrementaron un poquito al impuesto sobre la nómina, porque es el único impuesto más o menos que puede dar rendimiento para esfuerzo de esa naturaleza. ¿Qué no quedamos que el gobierno federal le den ganas de invertir en Jalisco? ¿Sabes qué? De modo, entre todos le vamos a entrar. Y revisar los procesos de descentralización del gasto público. Ojo, del 92, ahí tenemos el caso de educación. Era bronca de los estados y ahora el gobierno federal retoma el manejo del GAN, centraliza la mayor parte de los recursos y decide a discreción a quién le da y a quién no para inversión. En el caso de salud, pues ya vemos el profundo fracaso de la política de salud del gobierno federal. Quiso centralizar en el INSABI, hizo convenios de recentralización con los estados, retomó las instalaciones de muchos estados en materia de salud. La pandemia no pudo o no quiso, no sé cuál sería la razón, y entonces ahora tenemos un desmantelamiento del sistema de salud y le avientan la bronca al Seguro Social. ¿Qué va a poder con eso? Cambiarle a los seguros de salud de Seguro Popular a INSABI y luego a IMSS no va a resolver el problema. Eso es una jugarreta política, hay que decirlo clarito. No lo van a resolver de esa manera. Y entonces, seguridad pública, educación, salud, media superior, es un verdadero desgarriate. Los directores de la CETIS, CEBETIS, CECATIS y todas esas faunas técnicas se sienten un día federales, otro día estatales y no le rinden cuentas a nadie. Y finalmente, los de deuda pública más baratos, el gobierno federal puede darle acceso a los gobiernos de los estados a los mecanismos de financiamiento internacionales. La ley prohíbe que los gobiernos estatales, pero no lo pueden hacer a través de las sociedades y no les comparte servicios. Fortalecer los procesos de rendición de cuentas, transparencia, el manejo, incluir los procesos de implementación de las medidas de disciplina financiera. Hay mucho desorden en las entidades federativas. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que tu ponencia muy amplia, muchos temas muy serios, más de lo preocupante, pero al mismo tiempo también identificando opciones con base en la experiencia, tu experiencia en los estados. Pues ahora tenemos espacio para algunas preguntas, digamos que 3 preguntas solamente, porque también tenemos a nuestro siguiente ponente ya aquí y queremos también escuchar. Muchas gracias. Allá arriba vi que se levantaba una mano, por favor. Buenos días. En el caso de sugerir un replanteamiento del sistema, que tendría que empezar por modificaciones en la legislación. Que algunas otras preguntas de una vez se hagan, avisar la respuesta también. Sí, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera, respecto a la primera, ¿cuál es lo que se propone para que pues, más personas se integren a la formalidad? Y la otra pregunta que tengo es ¿cómo se puede reducir la eficiencia de la gestión de recursos desde los estados? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer ellos o cómo se puede controlar esa parte para que pues sean más productivos? En México tenemos un déficit del 38% de toda la población que pertenece directamente al ahorro, y más en el ahorro, tanto municipios, que si sabemos es como de un 50 o más de un 50%, que no pertenecen los municipios a la banca comercial. Y eso puede incentivar mucho para el crecimiento de la nación en materia de inversión privada. ¿Qué podríamos hacer en esta situación? Bueno, el tema de la bancarización no era un tema exactamente de las entidades, pero sí tiene que ver y con el tema de la recaudación de impuestos, de la facilitación. Aquí había una pregunta aquí abajo. A ver. Muchas gracias. Hablando de la mejora regulatoria, ¿nos pudieras ayudar a calificar a las calificaciones de Jalisco
regulatoria, ¿cuál es el espacio donde podemos hacer consulta como ciudadanos? Doing Business, ¿cuáles son esas calificadoras bien calificadas? Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle el espacio para que nuestros ponentes de una vez respondan. Así que adelante, Arturo, por favor, sobre los temas de Sí, con gusto. Pues definitivamente son la combinación de varias políticas. Yo estoy haciendo referencia a este tema, a esta política de mejora regulatoria, de gobernanza regulatoria, y para un poco de los cuales se tendrían que estar rigiendo, ¿no? Una mayor agilidad, mayor transparencia, hacer las cosas de la manera más adecuada. Desde luego también esto se tendría que combinar con otras medidas de política, como por ejemplo podría ser la propia política fiscal. No obstante, se han hecho esfuerzos también muy importantes, por ejemplo, la definición de algunos regímenes de incorporación fiscal, donde se requiere también del maíz. En primer lugar, pues está el gobierno federal, así como yo citaba que, por ejemplo, para abrir una empresa está tras de la esfera de los 3 niveles de gobierno, federal, estatales y los gobiernos municipales. Sí, los municipios, sobre todo aquellos municipios que están ubicados en las entidades federativas de gobierno, que han quedado en el rezago de una manera muy significativa, y sobre todo en la manera como hoy se está conceptualizando una política de naturaleza, como que se ha hecho a un lado, ¿no? Y en lugar de avanzar, pues nos quedamos ahí en el punto donde se llegó, o inclusive se han ido rezagando, ¿no? Entonces, por eso decíamos, esta política nos puede ayudar podríamos generar condiciones para crecer de una manera entre 1 y 1.5% del PIB. Y así lo hemos visto, por ejemplo, en algunas entidades federativas. Si está el CARA, o sea, Jalisco como entidad federativa, pero de manera particular el municipio de Guadalajara, y podemos citar el caso de Nuevo León, el caso han avanzado, que han retrocedido. Ahora, la manera de poder esto, sí, efectivamente, haciendo referencia a la segunda pregunta, hay estudios muy importantes, por ejemplo, el Doing Business, que desafortunadamente ya no se ha elaborado en estos últimos años, estamos hablando de unos 2 o 3 años, donde precisamente se hacía una medición de los avances en esta materia, y precisamente hablábamos, por ejemplo, de 4 indicadores fundamentales: apertura de empresas, de contratos, diseño de construcción, y no recuerdo la otra, ¿no? Y esto nos pone en un ranking, cómo iban participando las entidades federativas, y de esa manera también, pues, las entidades federativas establecían estrategias precisamente para, por ejemplo, el del INCO, ¿no? El Instituto Mexicano para la Competitividad, que también saca sus estudios a nivel sobre la competitividad a nivel de las entidades federativas, las ciudades competitivas, ¿no? Y un criterio precisamente dentro de estos estudios pues tiene que ver con este tema regulatorio, ¿no? Y por ahí también hay otros estudios también muy interesantes que elabora, por ejemplo, el TEC de Monterrey, el Instituto Tecnológico de Monterrey, sobre las ciudades competitivas. Y un criterio también muy interesante, este tema de los avances que hoy están teniendo las entidades en esta materia regulatoria. Entonces, inclusive los propios gobernadores y su país de industria federativa para la atracción de inversión. Ese era el gran atractivo de estos estudios, ¿no? Y insisto, ya el business no se ha hecho a nivel nacional. Yo espero que en el futuro inmediato se continúe con esto, a ver qué es lo que ha estado sucediendo. Los estudios del INCO, de ciudades competitivas, están los estudios del TEC de Monterrey, que también es un referente muy. Gracias. Regreso con otra. Les pido de favor que sean bien honestos en lo que les voy a preguntar. Levante la mano quien está que le quiten más dinero de impuestos en su
cheques. ¿Quién no se quiere? reciben. Nomás dos. ¿Quién no quiere? Nada más dos. ¿Esto qué significa? Que el pacto fiscal técnicamente es la relación del Estado con el ciudadano en términos de la confianza que tiene de que yo, ciudadano, le doy dinero al Estado y me regresa los defensa de mis derechos. ¿De acuerdo? Estamos inconformes con lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué haría yo más dinero a la gente si no demuestro que soy digno de confianza en el manejo de los recursos que ya me está depositando? Sé que las carencias son muchas, que nos hace falta, pero si yo no demuestro eso, la gente no va a permitir que le cobre más impuestos. Y hay países en América donde hemos estado viendo que una reforma fiscal mal llevada en términos de incrementar, más bien una reforma tributaria mal llevada en términos de cobrarle más impuestos a la gente, ha generado conflictos sociales. La gente está hasta aquí de que les tengan dinero sin ver los resultados y los beneficios. Y luego volteamos y vemos Europa, sí les cobran el 58% de impuestos en sus ingresos, pero ¿qué creen? La devolución de los servicios. Empezaría por el tema de la calidad, la transparencia y la revisión de cuentas, los gobiernos para resultados, y en función de eso, pedirle un esfuerzo adicional a la ciudadanía, pero ojo, a veces el problema no es de dinero, a veces el problema es de asignación de recursos. Están utilizando mal los recursos y entonces, ahorita, por ejemplo, lo decía Luis, Pública Federal. Y les doy un dato. En términos del sistema de agua a nivel nacional, se realizó una inversión de 724,000 millones de pesos de infraestructura para atender las necesidades de agua del país, tanto de consumo como de actividad productiva. ¿Saben cuánto le dedican? 4,000 millones de pesos por año, que no es ni siquiera una del sistema de aguas nacionales. Entonces, si no estamos claros de la importancia que tiene el hecho de a dónde voy a canalizar los recursos, cuáles son las necesidades más importantes, me parece que entonces la ciudadanía está en derecho de reclamarnos que nos quitemos de ahí, porque me parece que esto está terrible de las finanzas de los estados y no sentimos el beneficio de todo ese gasto que se está generando. Segundo, a tratar en la agenda, ahora sí, la reforma tributaria para darle a los estados capacidad de gravar potestades tributarias más poderosas con la actividad económica y finalmente, pero hacerlo casi en simultáneo, eliminación de la deuda para bajarle la presión al pago del servicio de la deuda pública que nos está costando muchísimo dinero. A los bancos no les interesa que les liquiden esa deuda, pagamos la realidad de millones de pesos de intereses por año, ¿no? Cuando ya hay capacidad de poder liquidar esos pagos, estamos encima de Fobaproa. Creo que un banco demandó al gobierno para que no le pagara, no le liquidara anticipadamente los pagares de Fobaproa, porque es la banca seguir cobrando ese dinero de nada. De nada. Muchísimas gracias. Bueno, pues en vista del tiempo, vamos a dar a las siguientes ponencias. Les agradezco mucho tanto a Luis, que ya se retiró, como a Arturo Muñoz y al mismo tiempo a Eduardo, que la verdad es que trataron una serie de temas. La verdad es que no da el tiempo para tantos temas tan importantes, pero muchas gracias. Tenemos un requerimiento aquí para participación. Muchas gracias, Hugo. Y Arturo, que sigue conectado, Arturo. Sí, aquí estoy. Claro, sigues, Arturo. Sí, aquí estoy. Que nos vamos a entregar, te lo vamos a enviar allá a Querétaro para que lo tengas. Sí, gracias. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Hacemos 3 minutos y empezamos, porque aquí tenemos los invitados de Miguel y el Mendoza.